Hola, ¿cómo os va? Vamos a tratar del tema estrella hoy a nivel mundial, que es la política arancelaria, la guerra arancelaria y lo que significa eso como un paso hacia la guerra total. La guerra arancelaria es el primer paso de una situación mundial caracterizada por un rearme impresionante que llevará a una guerra con armas. Ahora estamos en la guerra con aranceles. En primer lugar, hay que decir que si Estados Unidos está acudiendo a lo de los aranceles, a los aranceles, es porque ya no es capaz de competir en el mercado mundial con sus productos. Su nivel de degradación económica es tan grande que tiene que basarse en una acción extraeconómica basada en la potencia del Estado de Estados Unidos para impedir que sus enemigos, sobre todo China, se lo coman literalmente en una acción económica abierta. Esto es lo primero que hay que considerar. ¿Hasta qué punto ha caído Estados Unidos en su capacidad de obrar económicamente? Hay que tener en cuenta que es una economía totalmente parasitaria. Como yo he dicho en algún lado, lo único que produce son armas, películas y dólares. Y poco más, ¿no? Algunas materias primas en plan tercermundista, pues por ejemplo algodón, por ejemplo maíz y poco más. Y entonces se ha convertido pues, en un espacio del parasitismo inmenso. Allí la gente es policía, es militar, es carcelero, es psiquiatra, es actor de cine para el negocio del cine, es toda clase de actividades que no ofrecen ningún bien, ningún producto, ninguna mercancía vendible o utilizable. Y entonces es ahí donde está el problema de Estados Unidos de cara a una confrontación mundial. Teniendo en cuenta que China ya la ha superado en el aspecto tecnológico y está a punto de superarle también en el aspecto simplemente económico, puesto que hoy tiene mucho más capacidad de vender en el mercado mundial que Estados Unidos, pues a Estados Unidos no le queda más que la opción militar. Eso ha sucedido siempre a lo largo de la historia, cuando las potencias decadentes, pues antes de desaparecer por el sumidero de la historia, pues hacen un último esfuerzo desesperado para conseguir por la fuerza lo que no han sido capaces de conseguir por la producción. La cuestión del libre mercado, el libre mercado nunca ha existido. Es decir, lo que existe es un mercado regulado por el Estado en todas partes, siempre, puesto que hay toda una legislación, el código mercantil, etcétera, que establece qué es posible y qué no es posible hacer. Pero al mismo tiempo, ahora muchos países del mundo, empezando por Estados Unidos, han hecho una sobreintervención del Estado. Lo que los aranceles no es más que una sobreintervención del Estado. Y el arancel en sí mismo no es más que un impuesto. Es decir, es un impuesto que se carga a las mercancías que vienen de fuera para que su nivel de circulación y venta en el interior del país sea menor y permita supuestamente desarrollar la industria que las produce. Es decir, es una forma de reindustrializar, es una forma tendencial de reindustrializar que luego ya veremos si lleva a esto, lleva parcialmente o no lleva de ninguna manera. Los estados están haciendo caja con los aranceles. Daros cuenta que, en definitiva, quien paga los aranceles son los consumidores. Es un impuesto indirecto, bastante vulgar y corriente, que se está utilizando los ingresos provenientes de él para ampliar la militarización, el rearme. Por eso, el escándalo, horror, pavor que hay con los aranceles en gran medida es artificial y oculta el hecho verdaderamente importante que es el auge en prácticamente todos los países de la militarización. Es decir, la discusión sobre los aranceles es en gran medida una cortina de humo que impide entender lo que verdaderamente importa, que es la militarización. Entonces, vemos que la gente que ha sido adoctrinada en las facultades económicas sobre las ventajas del libre mercado, pues te cuenta las historietas de que si el libre mercado es mejor para la producción, para la riqueza, para el bienestar y tal. En primer lugar, hay que decir que el objetivo del capitalismo nunca ha sido la maximización de la producción, ni el bienestar, ni la riqueza, ni nada de esto. Ha sido producir aquellos bienes que los estados necesitan para competir con los otros estados.
Es decir, el capitalismo es un sistema que proporciona a los estados pues los medios de todo tipo, no solamente de armas, sino también los recursos económicos, los recursos financieros, los recursos adoctrinadores, los recursos culturales, tan importantes en Estados Unidos a partir de todo el aparato adoctrinador, Hollywood y tal, que permiten a un país determinado ser hegemónico en el mundo. ¿Pero qué es un país? Pues un país es un estado. Lo que se llama Estado-nación es aquel Estado que constituye una nación, es decir, que delimita un territorio por la fuerza, estableciendo fronteras por medio de guardias armados, y entonces este territorio que delimita es lo que llama la nación. Por ejemplo, la nación americana, pues es ni más ni menos hasta donde llega el Estado americano con sus soldados, sus policías, o el Estado estadounidense, mejor dicho, ¿no? Así pues, el Estado moderno, el Estado-nación, es militarista en sus orígenes, es un Estado para la coacción, para la fuerza, para el terror, para la violencia, para la guerra. Surge de la Revolución Francesa, que no es nada más que una remilitarización del poder del Estado, además de una eliminación de las instancias intermedias que hacían que el poder de las instituciones fuera mucho más débil. Había instancias intermedias, incluso había algunas herencias asamblearias, las comunas, que provenían de la Revolución altomedieval, y todo eso se eliminó para concentrar y centralizar el poder del Estado de una manera absoluta. ¿Quién dirigió la Revolución Francesa? Pues el Estado francés. ¿Quién dirigió la Revolución Liberal Española en el siglo XIX? Pues el ejército español. Y así en todas partes. El ejército ha sido el elemento dinamizador. Y ahora lo vemos claramente. ¿Quién hizo la reunificación de Alemania a partir de los más de 300 principados alemanes que solo tenían en común la lengua? Pues el ejército prusiano toma cartas en el asunto y va dando una serie de pasos hasta conseguir la nación alemana basada en la unidad del ejército. La unidad del ejército, es decir, un aparato militar unificado, es el que crea un Estado unificado. Por lo tanto, cuando se nos dice es que esto va a originar muchos daños en la economía, va a originar una recesión, bueno, es posible, ¿no? Porque el paso de una economía basada en el libre mercado a otra basada en el proteccionismo, pues requiere unas adaptaciones, unos ajustes, etc. Pero pasado esta fase, pues entonces se crearán estados proteccionistas enfrentados totalmente unos con otros, o mejor dicho, habrá bloques de estados que sean amigos para pelearse con los bloques de estado oponentes. Y entonces cada uno de estos estados pues tendrá un poder económico muy en su interior, porque el caso de Estados Unidos era el siguiente: no podía enfrentarse a China, que le estaba desbancando en el mercado mundial, y no puede si la producción de mercancías dentro de sí mismo es muy débil. Os voy a poner un caso, no sé si os habéis fijado que está imponiendo unos aranceles. Luego diré que estos aranceles pues son mucho de quita y pon, te amenazo, luego los quito, luego los pongo, luego digo que sí, luego digo que no. Este trapicheo que se trae el señor Trump, que alguna gente pues ya le está cansando, ya están diciendo que es un bocazas, un boquirroto y un tipo que dice hoy una cosa y mañana la otra, pero no es porque sea así, que él lo es, sino porque la economía estadounidense está tan degradada, es tan decadente, que ya no puede, dar un puñetazo sobre la mesa de una manera efectiva. Bueno, veamos el caso, por ejemplo, de Camboya, Vietnam y tal. Si observáis, estos países y alguno otro de esta zona de lo que se llama el sudeste asiático, pues se han convertido en abastecedores de ropa y de calzado a Estados Unidos, de tal manera que la producción textil y la producción zapatera del sector del calzado pues son muy débiles en Estados Unidos. Entonces, esto no puede mantenerse en el caso de que haya un enfrentamiento militar, porque Estados Unidos necesita abastecer a su ejército de ropa y abastecerle de calzado. Así pues, lo que está haciendo es imponer aranceles fuertes a Vietnam, a Camboya y a algunos de estos países para promover el desarrollo de la industria textil. No hay soldados combatientes si no tienen ropa y muchos tipos de ropa, buen calzado, etc. E incluso la población civil
tiene también que estar abastecida para que lo que se llama el frente interior, es decir, el grado de apoyo de la población civil a la supuesta guerra que está viniendo, se mantenga firme, porque claro, si la retaguardia está muy debilitada, pues entonces la gente que está en primera fila, en las trincheras, en el puesto de combate, pues no combatir a gusto sabiendo que sus familiares están descontentos. Así pues, la reindustrialización, que es lo que pretende Trump, es decir, crear mercancías que se produzcan en el propio país y que sean usadas directamente por el ejército y también por la retaguardia del propio país, en el caso más que probable de un enfrentamiento abierto, es uno de los objetivos. Y eso explica la cuestión de un país como Vietnam. Por otro lado, Vietnam es muy amigo de Estados Unidos en el sentido estratégico porque teme mucho a China. China es su aliado sempiterno. China ha intentado invadir Vietnam en los últimos 1000 años en numerosas ocasiones. Es el monstruo que tiene luego un país chiquitito, pero con mucha energía, que es Vietnam, al que se quiere comer. Por lo tanto, si desde el punto de vista militar Vietnam es un aliado acérrimo de Estados Unidos por ser muy antichino, Estados Unidos no puede aceptar que una parte decisiva de la producción de ropa y calzado venga de estos países, Camboya y tal, porque entonces eso puede significar que en una situación crítica, por ejemplo, en un momento de bloqueo de las vías de comunicación marítimas a nivel mundial, que yo pienso que la estrategia que va a utilizar Estados Unidos contra China, pues si esas vías están bloqueadas, ¿qué pasa? No llega la ropa a Estados Unidos. ¿Qué sucedería entonces? Ítem más. Si China, en un alarde de brutalidad de la que ha hecho montones de veces exhibición a su historia, conquista Vietnam y se queda para sí con las fábricas textiles y las utiliza para vestir a sus soldados y a su retaguardia, ¿qué pasaría con Estados Unidos? ¿Irían descalzos? ¿Irían sus soldados? ¿Se irían sin ropa? Así pues, estas son las cuestiones que están de fondo y todas estas jeremiadas y bobadas de los supuestos especialistas en economía que dicen, Trump está loco, se va a hundir la economía mundial y bla, 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 pues bueno, sí, va a haber una situación, digamos, de emergencia en un momento dado, pero tiene unas causas y unos motivos. Igual sucede en otros elementos, por ejemplo, el sector automotriz. El sector automotriz es central para los ejércitos, puesto que los ejércitos tienen que ser motorizados. Ya no se puede ir con carros tirados por caballos como todavía se hizo en la Segunda Guerra Mundial en algunos países, sobre todo en los países del eje, mucho Alemania, muchísimo Italia y sus aliados, Rumanía, etcétera. No, ya hay que ir motorizados. Entonces, la motorización es lo que permite una movilidad rápida de los ejércitos y por lo tanto una victoria más perentoria. Así pues, veamos lo que está sucediendo en una perspectiva estratégica, teniendo en cuenta que muy probablemente la guerra que viene se va a librar en gran medida en el mar y va a consistir en cortar las vías de comunicación por las cuales el imperialismo hipercapitalista chino exporta sus mercancías para llevarle a una debacle, a un colapso económico por incapacidad de exportar, pues previamente Estados Unidos tiene que producir esos bienes dentro de su propio país, incluidos aquellos bienes que ahora compra China, que son una enorme cantidad. Y esto es lo que pretende ni más ni menos. Alguien dirá, pero es que China solo le ha puesto un 34% de arancel. Sí, pero es que ya tenían el 20%. El 20% más el 34% dan el 54% de arancel, que es algo muy notorio. En realidad, Trump es un payaso, no está haciendo nada más que lo que le dicta el alto Estado Mayor y los estrategas del ejército. Igual que el Joe Biden anteriormente. Joe Biden ya puso aranceles a China y ya realizó toda una serie de políticas de contención de las compras en el exterior para promover la producción interior. Tenemos que decir que sin bienes físicos no hay posibilidad de victoria en una guerra. Esto es una lección muy interesante para los que piensan que todo se resuelve con el dinero. Estados Unidos tiene todo el dinero del mundo puesto que tiene como moneda nacional la moneda mundial por excelencia, que es el dólar.
Pero realmente esto no le está sirviendo porque esto, ¿qué significado? O sea, si Estados Unidos hace un préstamo, por ejemplo, a un país africano de 1.000 millones de dólares, ¿qué le entrega? ¿Un maletín con dólares o le entrega unas páginas web en las cuales aparecen unos signos numéricos diciendo que puede sacar los dólares? Esto no es la cuestión, no se hacen así las cosas. ¿Qué es lo que hace China? Pongamos, por ejemplo, que China a un país africano le da un préstamo por 1.000 millones de yuanes o renminbis o como se diga. Bueno, pero lo que hace no es entregarle el dinero, sino entregarle, por ejemplo, maquinarias, equipos. Por ejemplo, dice, acuerda con un país africano entregarle 1.000 millones de renminbis o de yuanes para construir una línea de ferrocarril que una un puerto con unas minas que ese país tiene en el interior para poder sacar los productos de esas minas al mar. Entonces, ¿qué es lo que hace China? Le entrega locomotoras, vagones, camiones auxiliares, raíles, es decir, le entrega objetos, le entrega bienes por valor de 1.000 millones de yuanes a un interés determinado que luego los tiene que devolver ¿con qué? Con las materias primas de este supuesto país africano que se las lleva China. Por eso China, claro, entrega no dinero, sino mercancías por un valor dinerario, mientras que Estados Unidos ya no puede entregar nada ni casi nada. De tal manera que en el continente africano y en gran medida también en Latinoamérica, pues ha sido barrido. Por ejemplo, los chinos, si hacen una inversión en Brasil, es una inversión que montan la fábrica. Montan la fábrica, se la pueden vender al Estado brasileño o la pueden ellos explotar directamente, se la pueden vender a un consorcio de bancos o lo que sea, pero no les entrega dinero sin más porque el dinero no tiene valor por sí mismo, es decir, montan la fábrica, la ponen toda allí y es lo que se llama fábricas llave en mano, es decir, dicen, bueno señores, aquí está la fábrica, aquí tienen las llaves, venga, empiecen a producir y tal. Entonces eso es la manera y el procedimiento con el que el imperialismo chino, que es verdaderamente repugnante y soez, igual que el imperialismo ruso, su aliado, pues ha conseguido dominar el mundo de la economía. Al mismo tiempo, puesto que la exportación de mercancías produce capitales, produce dinero, porque en algunas ocasiones lo que le devuelven los países que han recibido estas mercancías, pues es materias primas, pero también dólares. Entonces, China tiene numerosos dólares y entonces puede hacer también inversiones en dólares, de tal manera que la exportación de capitales le permite realizar la exportación de mercancías. Si ellos prestan a un país, es con la condición de que ese país les sea obediente, se adapte a su modelo estratégico y funcione estratégicamente de acuerdo a los dictados de China. Por eso, como China es el primer socio comercial de unos 100 países, de unos 140 o 150 creo que hay en el mundo, y estos 100 son los que verdaderamente cuentan, pues claro, significa que Estados Unidos ha dejado de tener control, poder, dominio sobre esos países. Y ahí está el origen de la guerra, el origen último. Si siguieran así unos pocos años más, entonces resulta que Estados Unidos no dominaría nada, se quedaría aislada y cercada, iría a una catástrofe como potencia imperialista. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que entender. Por lo tanto, la cuestión arancelaria es una fase previa de preparativos. Quienes dicen no a la guerra, pero no dicen no a las causas de la guerra, se equivocan. ¿Cuál es la causa de la guerra? Una lucha por los mercados clarísima. Es el capitalismo que produce mercancías para su venta y no para su consumo, produce valores de cambio y no valores de uso, lo que está llevando a esta cuestión. Nunca en ninguna de las guerras que ha habido en los últimos 200 años ha sido tan claro como ahora que el capitalismo es la causa primera de la guerra. El capitalismo de China como capitalismo ofensivo y el capitalismo de Estados Unidos que ahora está a la defensiva. Por lo tanto, decir no a la guerra en serio, no demagógicamente, es decir no al capitalismo y proponer la alternativa al capitalismo que propongo en mi caso y también el movimiento al que pertenezco, que es la RI o Revolución Integral, que es la economía comunal. Decir, como hacen los pacifistas y los antimilitaristas, no a la guerra y sí al capitalismo, o callan sobre el capitalismo, pero ya sabéis el refrán aquel que dice quien calla otorga, quien calla otorga, o sea, quien calla otorga valor
al capitalismo. Esto es demagogia, esto es un engaño, una vileza, esto no se puede hacer, no. Entonces, estamos en que Estados Unidos quiere reindustrializarse para volver a ser una gran potencia. Eso es lo que dice Trump cuando dice Estados Unidos tiene que volver a ser grande de nuevo. Pero realmente es suficiente con el asunto de los aranceles, esto les va a bastar. Hay muchas dudas al respecto. Primero, que van a pasar un periodo de reorganización de la economía, que bueno, pues no es fácil. En segundo lugar, que no basta solo con que los productos de importación sean mucho más caros para que inmediatamente se lancen los empresarios y el Estado de Estados Unidos a producir mercancías de toda naturaleza. No, no. Para esto es necesario, por ejemplo, tener equipo industrial adecuado, que hoy no lo tienen porque desmantelaron sus fábricas hace 15, 20 años, porque hace 15 o 20 años pensaron que China nunca pasaría de ser un productor de bienes de bazar, de estas cositas que venden los chinos en los bazares, baratas, de mala calidad y tal. Nunca pensaron que fuera a ser un productor de mercancías de gran calidad y con un alto valor añadido. Así pues, primero, estas fábricas hace mucho que las desmantelaron, si existen son pura chatarra. En segundo lugar, la mano de obra que había ahí, tanto los técnicos, los ingenieros, los directivos, los gerentes como los trabajadores de filas, hace mucho que se han dispersado y por lo tanto han perdido sus oficios, han perdido sus habilidades y han perdido sus puestos. Hace mucho tiempo de esto, por ejemplo, el ejemplo que antes ponía con el sector textil. El sector textil hoy es muy pequeño en Estados Unidos, a pesar de que en los últimos 5 o 6 años se ha intentado promover por aquello que explicaba antes. En tercer lugar, existe el fenómeno de la degradación brutal de la mano de obra y de la población en Estados Unidos. La degradación se manifiesta en todo, desde el altísimo consumo de drogas. Daros cuenta que Estados Unidos, siendo el 5% de la población mundial, consume el 50% de todo tipo de drogas. Impresionante, ¿a que sí? Pero luego además está el alcoholismo, y luego está además las matanzas que organizan periódicamente, el parasitismo general. Por ejemplo, hay muchísimos más abogados que ingenieros, y los ingenieros que hay se dedican a hacer, por ejemplo, chalés de placer como el mar o lago del señor Trump, que vaya ejemplo que da. Lo primero que tiene que hacerse son inversiones productivas, no invertir el dinero que vayan pillando en estas fincas de placer como es esto, donde él se va allí, que tiene un campo de golf privado para él solo, a retozar los fines de semana, después de decir las bobadas y sandeces de turno, y ahora digo, y mañana digo Diego, y pasado digo, y todas estas cosas, porque claro, él trapichea, es un trapicheador porque está al frente de un país colosalista, aparentemente grande, todavía lo es, todavía tiene un complejo militar industrial potente, pero fuera del complejo militar industrial no tiene nada más que decadencia, corrupción, inmoralidad, basura, porquería, películas chapuceras, libros asquerosos, realmente los libros que se producen en Estados Unidos son asquerosos. Entonces, en esas condiciones, pues ¿a dónde quieren ir, no? Esto sucedió porque con la guerra de Vietnam, claro, había un sector de la población que muy digna y muy honradamente defendió el derecho del pueblo vietnamita a ser libre y soberano. Entonces se opusieron al propio ejército, incluso con las armas dentro del ejército yanqui. Les dieron una lección, les dieron bien para el pelo a los oficiales del ejército, volviendo las armas contra los propios oficiales, según una consigna que ya se decía en la Primera Guerra Mundial. No, se decía en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras francesas, no dispares contra el enemigo, dispara contra tus propios oficiales. Los que están enfrente son trabajadores como tú, son alemanes, nosotros somos franceses, pero ellos son trabajadores y nosotros somos trabajadores. Tu enemigo está en tu propia trinchera, dispara contra ellos. Y entonces eso se hizo en Vietnam. Entonces, para contrarrestar esto, lo que se hizo fue una inmersión brutal, despiadada de todo Estados Unidos en las cosas más depravadas y más decadentes, más horribles, más asquerosas, empezando por la droga, por la ideología nueva era, por el hipismo en su versión más demente, por la inmoralidad total, por la degradación, por todo la destrucción psíquica de las personas. Es decir, se destruyó
el tejido moral del pueblo estadounidense, que era bastante fuerte. Tenía un componente religioso, pero también un componente laico. Hay que darse cuenta que ahora se pone muy en primera fila la moralidad religiosa en Estados Unidos, pero se olvida, como leí hace poco un artículo, que Estados Unidos se funda sobre la base de una política laica. Es decir, los padres fundadores son personas que piensan en términos religiosos, más allá de un deísmo, se dice el ser supremo, pero no se establece ninguna religión como religión de Estado, y la Constitución estadounidense lo dice claramente: no habrá ninguna religión que sea apoyada por el Estado y que aparezca como religión de Estado, lo cual es muy interesante. Por lo tanto, lo que había allí era, digamos, una moralidad civil, una moralidad laica, de la que era representante Benjamin Franklin, muy tocado, si queréis, si es verdad, o bastante tocado por una voluntad de enriquecerse, pero hay que entender muy bien a un señor como Benjamin Franklin, que toda su vida fue trabajador. Él siempre tuvo una imprenta y trabajó en su imprenta con sus operarios, que no eran muchos, una docena más o menos, y él se murió como trabajador, no se jubiló siquiera. Entonces esto allí ahora no existe en absoluto, la gente no quiere trabajar, todo aquello es horroroso, claro. Entonces, ¿cree Trump que sin cambiar el sentido moral y la conducta no ética del pueblo estadounidense, al cual se le ha educado en la falta más completa de ética y se le ha convencido de que vivir a lo bestia, vivir de una manera salvaje y brutal es adecuado? Pues esto no es posible, no es posible. O sea, ellos incluso a una clase obrera blanca bastante proba, que ha existido hasta hace 10 o 15 años, le han ido destruyendo. Es lo que se ha llamado la basura blanca, la han convertido en la basura blanca. 70 millones de personas a las que se destruyeron sus empleos, se negó sus habilidades. Luego, sobre todo, el Partido Demócrata, que es, yo diría que es incluso más horrible que el Partido Republicano. El Partido Demócrata pues empezó con aquello: los blancos son culpables, son racistas, los blancos son machistas, los blancos son patatén, los blancos son patatán. Pero estos trabajadores blancos eran el meollo de la nación estadounidense, y ellos eran los que ahora deberían de estar ahí reindustrializando el país si quieren los capitalistas del país convertirlo en una potencia imperialista. Pero toda esta gente ha muerto en masa, está muriendo en masa, les han destruido la familia, les han destruido el empleo. La familia, ya sabéis, por toda la retórica feminista, feminazi, pues les han dejado en nada, son pobre gente desesperada, llenos de enfermedades psíquicas, les han educado en la idea que tienen que comer sin parar. Una de las cosas que la moral, la ética laica, la ética civil de la Constitución estadounidense lo negaba, según el principio de que el hedonismo es inmoral y es perverso. Pero como en los años 60 y 70 se dijo que el hedonismo era estupendo, pues esta gente come y bebe sin freno y entonces se enferma de toda clase de cosas y se están muriendo en masa. A mí me da mucha pena esta gente, ¿no? Y más ahora cuando, pues ahora resulta que para el señor Trump todo lo que hay que hacer es imponer aranceles. Sí, y sin aranceles, y si no ponéis industrias sustitutivas, ¿qué pasa? ¿Van a faltar esos productos o van a tener un precio astronómico, mucho mayor que el de los aranceles? Pues si va a haber escasez, pues va a haber entonces un sobreprecio tremendo. ¿Quién nos va a comprar? El señor Trump, como es un multimillonario con 5.000 millones, pues no tiene problemas, y los que están con él, como este señor tan chalado y tan cabra loca que Elon Musk, pues tampoco tienen problemas, ¿no? Pero el resto de la clase trabajadora y las clases populares, pues sí los tienen. Así pues, tenemos que estar muy con el corazón con la clase trabajadora y las clases populares de Estados Unidos, dándoles todo nuestro apoyo y enviándoles toda nuestra simpatía y animándoles a que, como hicieron en Vietnam, vuelvan las armas contra sus oligarcas, se enfrenten en la calle contra sus oligarcas, apliquen el principio de la libertad para portar armas y la utilicen para una revolución americana, de la cual tienen mucho que aprender, por ejemplo, en Benjamin Franklin, en otros muchos de los padres fundadores, en Thomas Jefferson. Por supuesto, se pueden mejorar estos autores, y ahí está el proyecto Programa Diario de la Revolución Integral, que, puesto que en Estados Unidos hay mucha gente que lee en castellano, pues quizá no haga falta ni traducirlo al inglés. Pero vamos, yo ya me contentaría con que volvieran al ideario y al programa que aparece en la Declaración de Independencia de 1776.
Lo mismo digo sobre China, ¿eh? También el pueblo chino es un pueblo muy sabio, un pueblo muy interesante que se han dejado engatusar por la idea ultra patriotera de que iban a conquistar el mundo trabajando 16 horas diarias. Lo único que han conseguido es estar todos muy enfermos, estar muy degradados y bueno, ahora pues ya claro, todo el mundo se lo está enfrentando, no solamente Estados Unidos, sino Alemania, Japón, la India también en un momento estuvo muy cerca de ellos, pero ahora se está distanciando porque su crecimiento económico es tan rápido y son tan capaces de producir mercancías masivamente y colocarlas en el mercado mundial que no les queda mercado a las potencias emergentes como es la India, como es Brasil, como es Sudáfrica, como es Australia, etcétera. Entonces, pues en esta rebatiña por parcelas de mercado, pues los jefazos chinos tenían que comprender que tarde o temprano se iban a chocar contra el muro y ahora ya se han chocado, ¿no? Tengo que decir que la economía china es muy frágil, está sobre unos fundamentos muy frágiles. En primer lugar, la desesperación de la clase trabajadora que está sometida a unas condiciones de trabajo esclavistas, lo que se llama neoesclavismo tecnologizado. Es decir, son fábricas en donde el nivel tecnológico es alto, pero la clase trabajadora que está allí sufre unas condiciones de trabajo tan brutales, los ritmos son tan brutales, el maltrato tan tremendo. Allí prácticamente ya se utiliza el látigo. En algunas fábricas que han construido por otros países del planeta se usa el maltrato físico a los trabajadores de ese país. Daros cuenta, los jefazos chinos golpean a la gente, le insultan, la gritan. O sea, estamos volviendo a lo que había en Roma en los tiempos de Espartaco y con lo cual Espartaco se sublevó. Pero en vez de ir con argollas de hierro, pues ahora van con todos los sistemas tecnológicos, las cámaras de videovigilancia y demás. Y entonces esto está creando un rechazo y una desesperación tremenda en la clase trabajadora china, de la cual puede surgir en cualquier momento una explosión política y social que deja al imperialismo chino en una situación muy mala. Pero luego está la demografía. Ellos están intentando corregir el problema demográfico, haciendo una matanza de improductivos. Ya para eso inventaron el virus del COVID-19, para matar a los improductivos, es decir, para eliminar a aquella gente que tiene que ser alimentada, pero que no produce nada, gente mayor, gente enferma, gente así, ¿no? Y luego ahora tienen el gasto militar creciente. Hasta ahora han sido muy, muy inteligentes. Los chinos han dado una lección de inteligencia a todos los listillos de la economía de Occidente, ¿no? Porque ellos a la chita callando se han puesto a producir, a producir, a producir, y cuando los otros se han querido dar cuenta, los occidentales pues ya eran la gran potencia, y ahora no saben por dónde meterle mano ni qué hacer con ellos. Pero claro, una de las cosas que hicieron es mantener un gasto militar bajo, porque el gasto militar es improductivo, es decir, si se fabrican tanques, pues lo único que puedes hacer con ellos son maniobras militares o estar preparado, pero los tanques no fabrican otros productos. Sin embargo, si inviertes en máquinas y haces inversiones productivas, esas máquinas te pueden producir hoy tanques, mañana cañones, pasados barcos de guerra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que han hecho los chinos? Y por eso su gasto militar hasta hace 3 o 4 años ha sido pequeño, pero ellos han sido muy aptos para crear una economía productiva y entonces están conquistando el mundo no con los cañones y los misiles, sino con mercancías baratas. Ahí queda eso, ahí está esa lección, lo cual otros países no pueden hacer ni de lejos. Por ejemplo, Rusia, que es absolutamente chapucera y lamentable como potencia económica, entonces tienen que acudir al procedimiento imperialista más burdo, que es conquistar los países con las armas, como hacía Roma, como hacía Cartago, como hacía toda esta gente en el pasado, que es una auténtica barbaridad, porque no saben hacer otra cosa. Tienen empresas militares. Es decir, si ellos van a un país africano, crean empresas militares, daros cuenta. No son capaces de crear empresas civiles. Bueno, lo de Rusia, en fin, a ver si un día hago una intervención oral y le explico toda la chapuza horrorosa e inmensa que es Rusia, ¿no? Por eso Occidente hace bien en no tomársela en serio, ¿no? Ahí sí. Entonces decía que no se puede negar que el capitalismo es la guerra. En esta guerra mundial es clarísimo, clarísimo. También en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues también Inglaterra había perdido la hegemonía en el mercado mundial, Inglaterra y Francia, que eran las potencias previamente hegemónicas, en relación con Alemania y con Japón. Y entonces, pues tenían, claro, Alemania y Japón estaban desarrollándose extraordinariamente deprisa.
y había que pararle los pies por procedimientos militares una vez que los procedimientos comerciales y productivos no funcionaban. Y esto le pasaba igual a Estados Unidos, que veía que no podía competir fácilmente en el terreno mercantil con Alemania y Japón. Entonces, bueno, a partir de aquí pues se creó el conflicto y explotó la guerra, y esta guerra fue una guerra concentrada en el tiempo, es decir, fue una guerra muy concentrada, se combatió durante, según cual sea la potencia imperialista que miremos, pero bueno, de 1939 a 1945 el total de la guerra son 6 años, pero se combatían todos y cada uno de los días de esos 6 años, todos y cada uno. Fue una guerra concentrada en el tiempo y también concentrada en los territorios. Hubo 2 escenarios bélicos, uno es Europa, con un apéndice en el norte de África, y el otro fue el Pacífico. Y allí fue donde se luchó. Ahora, sin embargo, la guerra tiene otras características que intentaré explicar a continuación. Cada guerra tiene sus características y sus causas. Las potencias que participan en ella tienen sus particularidades, y hay que entenderlo esto si queremos aplicar el principio de guerra a la guerra y volver las armas contra los que nos mandan en cada uno de los ejércitos, ¿no? Entonces, ¿conseguirá, vuelvo a la pregunta, Estados Unidos rearmarse a partir de simplemente una política arancelaria, levantando muros arancelarios? Pues no voy a decir que no, pero desde luego tendrán que hacer más cosas. Ya me sorprendería a Trump decir, vamos a conseguir 800.000 millones de dólares por los aranceles. Pero vamos a ver, señor Trump, usted es un maníaco del dinero. Que esos 800.000 millones de dólares como dinero, como capital dinero, sea la forma que adopte el dinero, como simplemente signos monetarios en algún lugar de Internet o en algunos bancos, o como billetes en efectivo, no sirve para nada. En las condiciones actuales lo que usted necesitaría es conseguir, por ejemplo, 800.000 millones en máquinas, herramientas que funcionen por sistemas informáticos con las cuales se fabrican armas. Y ustedes no las tienen. No es capaz de entender la diferencia entre el capital productivo, que son bienes, y el capital dinero. Pero bueno, es así de bruto este hombre, y no va a llegar a ningún lado nunca, ¿no? Entonces, pero vamos, para vociferar y gritar, sí, reconozco que lo hace bien. Así las cosas, ¿qué podemos decir de la estrategia que van a usar las diversas superpotencias respecto a la guerra? Antes he dicho que la guerra actual puede ser que no sea concentrada en el tiempo, que sea una guerra dispersa que se mantenga durante decenios y que mantenga un estado de guerra y por lo tanto una economía de guerra durante bastante tiempo. Puede ser 10 años, pueden ser 20 años o pueden ser más. La causa de ello es que ninguna de las potencias en liza tiene fuerza y tiene nervio para ganar rápidamente. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial sí había una potencia que era capaz de combatir y de ser resolutiva en un plazo de tiempo reducido. ¿Quién? Estados Unidos. ¿Por qué? No solamente porque era una gran potencia que producía de todo, sino porque el nivel moral de su población, su calidad como personas era elevada, y eso se puso de manifiesto en todas y cada una de las batallas que libraron. E incluso también en el caso inglés se puede decir lo mismo, si todavía había una disposición a morir por la patria, pero claro, ha llovido mucho desde entonces y ahora pues que mueran por la patria los oligarcas, ¿no? El momento, vuelvo a decirlo, que se quebró esta moral patriótica, esta moral de con mi país, con razón o sin ella, fue la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque la población vio que era una guerra injusta y con criterios morales muy apropiados y muy hermosos se negaron a apoyar a su gobierno y a su Estado en la lucha contra el pueblo vietnamita. Daros cuenta del significado decisivo de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es moral y lo que es inmoral. ¿Dónde está esto en el plan de acción de los imperialistas estadounidenses hoy? Que yo sepa, en ningún lado. Ellos solo piensan en términos de dinero, en términos de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Así no van a ganar, y me alegro que no ganen. Bueno, pero ¿por qué?
Porque si vuelven a remoralizar el país y a convertir a su gente en gente decente, lo primero que haría esa gente decente es volverse contra ellos, encontráis ahí la contradicción, ¿no? Si han convertido a su gente en basura, personas modificadas, no son peligrosos como fuerza revolucionaria, pero tampoco valen de gran cosa en un enfrentamiento con la potencia rival. Y esto es una cuestión que debe ser tenido en cuenta. Estas son las contradicciones en que se enredan las potencias imperialistas. Las potencias imperialistas se enredan en contradicciones así. Por lo tanto, estamos hablando de una guerra de larga duración, muy probablemente, que sea una sucesión de guerras, es decir, una guerra aquí, otra guerra allá, que vaya desgastando al enemigo. Pero en algún momento, una vez que el cerco a China se haya realizado, yo entiendo que va a ser una guerra principalmente naval y aérea, no una guerra terrestre. La guerra terrestre la habrá en ciertos territorios, porque todo consiste en cortar la salida de mercancías. Lo que está hundiendo a Estados Unidos y también a Alemania y también a Japón son las mercancías chinas, ¿no? Pues entonces de lo que se trata es que esas mercancías pues no lleguen a otros países. Y entonces mucho mejor que la política arancelaria es colocar flotas de guerra que cañoneen a los barcos chinos en cuanto que se presenten por allí. Entonces yo tengo mucha curiosidad en saber qué va a hacer el Estado chino, el Estado comunista fascista chino, cuando resulta que Estados Unidos, no a corto plazo, por el momento no, porque bueno, el canal de Suez es nuestro, que ya lo ha dicho Trump varias veces, que lo construyó el ejército yanqui, lo dirigió simplemente, lo que lo construyeron fueron los trabajadores de Panamá y de muchos otros sitios de Iberoamérica que murieron en masa por la malaria, las enfermedades del agua y tal. Mientras los jefazos yanquis pues solo hacían estar en las oficinas con aire acondicionado y bebiendo bebidas refrescantes. O sea que no lo construyeron el ejército estadounidense. Entonces, cuando Estados Unidos se apropia del canal de Suez de una manera u otra, no necesariamente por la vía militar, ¿no? Pero ya amenazado con la vía militar, y entonces impida el paso de los grandes barcos de transporte llenos de contenedores con las mercancías chinas, por ejemplo, hacia Europa para pasar del Pacífico al Atlántico, ¿qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer? Supongo que los jerarcas chinos, que son tan malvados, tan maquiavélicos, tan basura, tan horripilantes. Esta idea debe quitar el sueño, pero vamos, noche tras noche, ¿no? O incluso que puede pasar cuando en los diversos estrechos, el estrecho de Malaca, que está en el sudeste asiático, el estrecho, todos estos que hay por allí, el mar del Japón y tal, pues empieza a haber flotas de guerra que estén allí concentradas y empieza a haber incidentes. Yo entiendo que pronto, en unos pocos años, va a haber incidentes con los barcos de la Marina Mercante China o con otros países que traen y llevan mercancías. Entonces, esto significaría una guerra, pues también de muy larga duración, porque Estados Unidos no tiene fuerza suficiente para controlar todos los mares del mundo. Yo entiendo que no, a pesar de que su flota de guerra es muy importante, tienen más portaaviones, no sé cuántos son, pero tienen 12 o 15 operativos, eso es mucho, están muy bien, tienen bases por muchos sitios, pero yo entiendo que esto no es suficiente para el control de las rutas marítimas por todo el mundo. Conocedor de esto, China ha creado la ruta terrestre, ya sabéis, la gran ruta de la seda, por la cual intenta colocar sus mercancías en lo que es pues Europa, primero Europa Oriental y luego Europa Occidental. La ruta de la seda es una apreciación estratégica inteligente para cuando no puedan ya manejarse en el mar. Pero la ruta de la seda tiene un inconveniente grave, que es que está muy definida y es muy vulnerable a los ataques con misiles de precisión. Es decir, ni siquiera habría que esperar mucho atacando unos puntos decisivos de tipo, por ejemplo, túneles o de tipo de puentes, pues esta ruta quedaría desactivada. Tengo que decir que una característica de la guerra actual es que ninguna de las partes pretendidamente contendientes hablan de rearme nuclear. Las armas nucleares están ahí, en efecto, pero yo entiendo que han comprendido que no se pueden usar. Es
Es decir, no las van a usar ni un bando ni el otro. Las tienen ahí como de disuasión en última instancia. El gobierno ruso de vez en cuando les recuerda a la gente, amenaza con sus armas nucleares, por cierto, bastante obsoletas ya, y que tienen un coste de mantenimiento que no puede tener mucho tiempo el Estado ruso porque no puede hacerse con el coste de mantenimiento de este armamento. Pues lo que se está pensando más bien es en armamento convencional extremadamente sofisticado, tanto un bando como el otro, y es así como se va a librar la guerra. Por lo tanto, quien creen que el asunto va a estar en una destrucción mutuamente asegurada, que es lo que se decía hace 40 años en Europa, que se estalla una guerra nuclear, entonces, pues, puesto que ambos bandos se tirarían misiles nucleares, pues quedarían todos destruidos. En principio no se habla de armamento nuclear, posiblemente haya algo, haya un afinamiento y una mejora, pero sí de muchísimas variantes de armamento no nuclear, del que es llamado armamento convencional, que puede llegar a ser hoy muy potente. En tercer lugar está el caso de Rusia, donde tengo que reconocer que el gobierno de Estados Unidos está actuando muy inteligentemente. Rusia está ya muy agobiada por sus derrotas en Siria, por su semidderrota, semivictoria en Ucrania y por su esfuerzo en África. Entonces se necesita una salida, o sea, una salida significa que aparecer no como vencedor, pero tampoco como perdedor. Entonces lo que Estados Unidos le está ofreciendo es una salida airosa del atasco en que se encuentra, de la situación de estancamiento, regalándole un tercio quizá la mitad de Ucrania. O sea, Ucrania se la repartirían entre Rusia y Estados Unidos, la mitad para Rusia y la mitad para Estados Unidos. Pero con esto, este es el cebo para que Rusia se aparte de China. Una vez que se haya apartado de China, el cerco a China por el norte se podría realizar, bien sea con que Rusia se declarase neutral, por lo tanto no ayudase a China, o bien sea con que Rusia se declarase beligerante contra China, que no está descartado, porque en el año 1999 creo que fue, Rusia pidió su entrada en la OTAN. Nos sorprende, ¿verdad? Ahora que dicen que el problema de todo es la OTAN, pues sí, fue una auténtica pasada, como se dice vulgarmente, que aparece diciendo, nosotros queremos entrar en la OTAN. Claro, los de la OTAN se quedaron muy sorprendidos, porque la OTAN se había creado para combatir a Rusia en su época de la Unión Soviética. El ahogo de China, de Rusia es grande, y China ve todas estas operaciones con bastante inquietud. De ahí también que Trump no haya querido ponerle más aranceles a Rusia, e incluso es muy probable que le retire algunos aranceles y haga negociación con ellos y comercio con ellos. También algunos aliados suyos pues los está tratando relativamente bien. Siempre se aplica el principio de divide y vencerás. Es decir, el aislamiento de China es un elemento decisivo. También toda esta política arancelaria va dirigido hacia países que ya son industriales, pero se quieren industrializar más deprisa, como he dicho, la India sobre todo, como también Brasil, sobre todo la India, Brasil, incluso Turquía. Y entonces se les tiende la mano para que se manden del lado de los yanquis, porque en los últimos años se habían ido muy del lado de China. China lo que había hecho es una política cambiaria muy inteligente, porque claro, el control que tiene a través del dólar Estados Unidos, del comercio y de las inversiones monetarias mundiales es algo asfixiante. Eso es una de las características que hacen de Estados Unidos un país rico, pero un país rico en dinero. Pero al ser rico en dinero, pues puede importar casi de todo. Al mismo tiempo, al ser rico en dinero, le hace ser pobre en mercancías producidas por sí mismo, puesto que muy a menudo, con un dólar fuerte y un dólar que se expande continuamente, pues le es mucho más rentable, por así decirlo, a corto plazo, comprar las mercancías que producirlas dentro. Esto es un fenómeno que se da siempre en los países imperialistas cuando tienen una moneda fuerte. Esto también ya lo sufrió Inglaterra cuando tuvo la libra esterlina como moneda mundial central. Sobre todo en la primera mitad del siglo XX, esto creó fenómenos de desindustrialización rapidísimos. Se ha dicho que los imperialismos destruyen a los países imperialistas, y eso es la verdad, eso ya le pasó
a España en el siglo XVI-XVII en un proceso muy, muy parecido a lo que ahora le está sucediendo a Estados Unidos, ¿no? También España era el creador de dinero en la época a través de la moneda de plata, el real y algunas otras, y claro, era el emisor de moneda. Y lo único que hacía era emitir moneda y todo lo demás iba destruyendo. Llegó un momento que los territorios de la Corona de Castilla, que es como se tienen que hablar correctamente y no de España, que entonces no existía España, no existía España, pues se convirtieron solo en emisores de moneda, que es exactamente lo que hace hoy Estados Unidos. Se emite dólares, luego pues tiene un aparato militar todavía potente, pero pequeño, no está rodeado de una masa de producción industrial, de fábricas de industria por todas partes que se puedan reconvertir en un momento dado desde la industria civil y la industria militar, y eso le debilita. Entonces, ganarse a Rusia, pues sí es una medida inteligente. Los chinos guardan un silencio sepulcral al respecto, no están diciendo nada, ¿no? Lo que pasa es que Rusia, pues tampoco se deja engatusar fácilmente, y lo que está haciendo es hacerse la dura, golpear todo lo que puede a Ucrania para que en vez de darle un tercio de Ucrania, pues Estados Unidos le dé la mitad. En la situación actual, el rencor que manifiestan los capitostes de Estados Unidos contra Zelensky está justificado porque Zelensky no quiere ceder, no quiere ceder. Entonces me parece a mí que el futuro de Zelensky es problemático, incluso su integridad física está en entredicho, porque es evidente que para Estados Unidos es un negocio estupendo ganarse a Rusia o por lo menos solo neutralizarla a costa de Ucrania, aparte de que ellos se quedarían con la otra parte de Ucrania. Es un país muy rico en alimentos, en ciertos productos, las tierras raras y tal, que necesita también Estados Unidos para alimentar a sus ejércitos, necesita los alimentos, sobre todo los cereales, el girasol que produce masivamente Ucrania, y también las tierras raras, y etcétera, ¿no? Y la energía también, se quieren quedar con la energía. Entonces, pues todas estas operaciones hay que entenderlas en su realidad estratégica y no como las presentan los comentaristas triviales, como si Trump ha traicionado a Zelensky y tal. Bueno, hay cosas mucho más profundas de todo esto, ¿no? Y ya para terminar, quería decir que todas las guerras mundiales han acabado, o todas las guerras han acabado en revoluciones. Para hacer una guerra hay que mover muy a fondo la sociedad, muy, muy a fondo, ¿no? Incluso una guerra chiquitita como la de Vietnam, daros cuenta que Vietnam en la época tenía, me parece que eran 23 millones de habitantes solo. O sea, y era un país increíblemente desindustrializado, era un país que vivía del arroz, del autoconsumo, en fin, había unas pocas industrias en el norte, pero muy escasas, ¿no? Luego ahora se ha industrializado más. Y entonces este país pues no fue capaz de ser vencido por Estados Unidos. También es verdad que Estados Unidos y China le proporcionaron mucho armamento. Entonces era como ahora en Ucrania, es decir, ahora quien entrega armamento a Ucrania pues son de la Unión Europea. Entonces era al revés, Vietnam era abastecido de armamento moderno por China y por Rusia, que eran entonces países comunistas en la época todavía amigos. Pero en la Primera Guerra Mundial vino una oleada de revoluciones. Hubo alzamientos de soldados, docenas de miles de soldados en las trincheras en Francia que se alzaron al grito de guerra a la guerra. Nuestros enemigos son nuestros oficiales y no los alemanes, que son simplemente soldados en uniforme. Esto, bueno, la represión fue muy dura, no se sabe bien por qué se ocultó, pero muy probablemente fueran entre 18.000 y 30.000 los soldados fusilados por esto. Las cifras oficiales son 2.000 porque no se cuentan los asesinados en el terreno por sus oficiales. También hubo en Alemania surgió el movimiento espartaquista, recuerdo de Espartaco, el jefe de la rebelión de los esclavos en el siglo I antes de nuestra era, pero también hubo movimientos muy fuertes dentro del ejército inglés, que se ha ocultado, en el ejército austriaco, en el ejército húngaro. El ejército húngaro se proclamó una república de trabajadores que estuvo durante 2 o 3 meses, y por supuesto en Rusia. En la Segunda Guerra Mundial las condiciones fueron diferentes, pero en algunos países se creó
una resistencia que llegó a tener 300 y 400.000 hombres y mujeres sobre las armas, sobre todo Francia, sobre todo Italia. En Italia llegaron a liberar de la presencia alemana extensas zonas del territorio en el norte del país, pero extensas zonas, enormes zonas en las cuales, digamos, esta gente, esta guerrilla armada, llegó a ejercer un poder real. Igual sucedió en Francia, algunos territorios del interior estuvieron tomados por la resistencia y la resistencia golpeó más fuerte a los alemanes en su retirada que lo que pudiera hacer el ejército inglés, francés y estadounidense. Esto es inevitable, ¿no? La Segunda Guerra Mundial acabó como acabó porque pues allí se infiltraron los comunistas y los comunistas se sometieron luego a los dictados de la Unión Soviética, que según sus intereses de gran potencia pues los desarmó y los mandó a casa. Un lugar tremendo donde la insurrección popular fue enorme fue en Grecia, la guerra en Grecia que duró 3 años, desde 1944 hasta 1947, llegaron a tener bajo su control el 90% del territorio de Grecia. Es decir, fue una guerra popular, una guerra llevada, incluso bien llevada por los estrategas. Allí se metió el Partido Comunista y todo acabó en un fiasco. Hay que darse cuenta que cuando hay guerras mundiales se tiene que movilizar una gran cantidad de población, grandes masas de gente a las que se enseña el manejo de las armas, a las que se ponen las armas en sus manos. Entonces todo tiene que hacerse además bastante deprisa y corriendo. No siempre hay posibilidades de hacer una selección política ideológica de la gente que está en el ejército y entonces sucede que claro, pues mucha de esta gente pues, no está dispuesta a morir por la patria ni a matar por la patria. Y entonces surgen ideales revolucionarias por doquier. En muchísimos países sucedió eso. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, todo eso se manipuló a partir de la debilidad política e ideológica de la gente que estaba implicada en estos asuntos, incluso en algunos países como la India, pues el movimiento popular revolucionario allí fue manipulado por un señor tan hipócrita como era Gandhi, ¿no? Gandhi impidió que el movimiento revolucionario en la India llegara a ser pujante y tal, y Gandhi aquello pues lo cortó de raíz. También hubo algunos amagos en otros países como en Indonesia, pero allí fueron los grupos musulmanes, los partidos musulmanes, los que actuaron rápidamente como fuerza contrarrevolucionaria, que luego lo volvieron a hacer en la gran matanza del año 1966, en donde acusaron de comunistas a la gente que estaba dispuesta a hacer acciones insurreccionales contra el Estado de Indonesia y contra el capitalismo de Indonesia, y hicieron una matanza tremenda, pues no se sabe cuánto, hay gente que hizo 1 millón, o hay gente que dice 2 millones, y todo esto lo hicieron las organizaciones musulmanas del país. Así pues, quien dice guerra mundial dice posibilidad de revolución, por las cosas que he dicho. Y esto es lo que tenemos que poner el acento también en Europa. En Europa pues pueden suceder cosas de esta naturaleza, ¿no? Por eso aquí van con mucho cuidadito, no se atreven a decir que van a reclutar más gente y nos cuentan la tontería de que el Estado español nos cuenta la tontería de que van a hacer muchas nuevas inversiones en armamento, pero que no va a haber soldados para dirigir esas armas, ¿no? Si hay inversiones, si hay nuevas armas, hay nuevos cuarteles, hay nuevo equipo militar, tendrán que reclutar soldados por el sistema de el llamamiento obligatorio a filas. Y entonces ahí es donde estará ya el primer choque entre los pueblos de la península ibérica y el Estado español. Por el momento, ahora no se atreven a decir la verdad, pero en algún momento tendrán que decirlo. Bueno, pues quedémonos con la consigna más importante. Las guerras imperialistas siempre tienen una desembocadura mayor o menor, que cuaje o no cuaje, eso ya es una cuestión de cómo se haga la cosa, en la revolución, por las propias características de la guerra. Por lo tanto, transformar la guerra imperialista en guerra revolucionaria no es ninguna fantasía, sino una realidad que incluso aunque no la apoyásemos va a suceder. Aunque esta consigna no la apoyara nadie, va a suceder de una manera u otra, y si no, ya lo veréis en el tiempo, como ha sucedido siempre en la historia. Muy bien, pues amigos y amigas, un abrazo y hasta la próxima.